Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Te traigo el resumen de este nuevo capítulo de la entrega de Rocío Hablar para seguir viva. Bien, este capítulo se centra sobre todo en los hechos ocurridos entre 2005-2006 hasta verano de 2012. Más o menos donde ocurrieron los hechos que se ha contado, por ejemplo, en el portal Vanitatis. Bien, vamos a comenzar ya. Intentaré ir lo más rápido posible. He tomado un montón de apuntes porque, como saben, en este tipo de relatos yo tengo que apuntar todo lo que me llame la atención y en este capítulo en concreto ha sido mucho. También recordarles y decirles que esto es un mero resumen de todo lo que ha pasado en el capítulo, que está dividido en dos partes, por lo cual van a tener dos vídeos, así que si estás viendo este y no has visto el otro, o viceversa, pues ya saben. Y otra cosa más que tengo que aclarar es que, bueno, digamos que yo no veo el debate. Lo que ustedes ven, que termina tan tarde y tal, yo no lo veo. Yo simplemente me dedico a ver el capítulo que lo suben en mi Teleplus un par de horas antes de su emisión por la tele. Así que dicho esto, y ya sabiendo que yo del debate no voy a comentar absolutamente nada, porque yo aquí resumo lo que es la docuserie, vamos a comenzar. Rocío Carrasco afirma que cuando vio que su hija no era cariñosa, no era atenta, no aguantaba un gesto de cariño, se dio cuenta de que la cosa ya había cambiado. Así es como más o menos había acabado el capítulo de la semana anterior. Y ella dice, bajo su propio pensamiento personal, que a ella a lo mejor no, a lo que es la niña, perdonen que la llame la niña, ustedes saben a quién me refiero, pues que no le venía bien estar bien con su madre, porque no podría sentirse integrada en la otra parte, que era la de su padre, porque no le convenía que se llevara bien con su hija. O sea, le llamó para la lectura del testamento y asegura que llegó Amador y mujer, su tía Gloria y su marido, ella, bueno, pues se repartieron una serie de fincas entre Gloria, Amador, y que ella era heredera universal, ¿no? Así que digamos que el legado mayor de Rocío Jurado sería parte de Rocío Carrasco. Según asegura la propia Rocío Carrasco, a raíz de esto, la familia empezó a apoyar a la otra parte, que se refiere a Antonio David Flores, y que a partir de aquí se formaría el circo mediático que todos conocemos hoy en día, de toda la gente que se ha sentado en platos a hablar, pues por ser familia de Rocío Jurado, allegado, ya saben, ¿no? También le preguntan sobre el hecho de que por qué no le dejó nada a los nietos, y ella dice que bueno, fue la última voluntad de su madre y que ella lo decidió así. A todo esto dice que hubo un cambio de actitud de Rocío Flores con ella, pero solamente con ella, no con Fidel. A Fidel seguía hablándole absolutamente bien, pero que con ella tenía esa como especie de rechazo hacia la figura materna. También Rocío Carrasco asegura que empezó a encontrarse mal, depresiva, y no solamente por el fallecimiento de Rocío Jurado, sino porque estaba viviendo situaciones, y cito textualmente, antinatura, situaciones donde por la tele se le seguía poniendo de mala madre por parte del padre de sus hijos. En 2006, Antonio David Flores presentaría una siguiente modificación de los términos de la custodia para que modificasen y eliminasen la parte de la pensión alimenticia, tanto los días, bueno, los días que están con la madre, porque realmente cuando están con él asume esa parte de los gastos, ¿no? Bueno, pues esto sería denegado en primera instancia, luego la audiencia provincial y por último en el Tribunal Supremo, porque no estaba cumpliendo sus obligaciones económicas. Solo fueron 3 meses y creo que vi como 3 ingresos. Hubo un extracto donde se mostraron cantidades que creo que eran 500, 540 o 540. Algo así, lo que habíamos hablado en el episodio anterior. Tengo unas imágenes de archivo, ya saben que imágenes de archivo son aquellas que son de otros programas antiguos o más recientes. En este caso le preguntan a Antonio David Flores que si había pagado la manutención y él admitía de su propia boca que durante 12 o 13 meses no había pasado la manutención y que debía 24.000 euros a Rocío Carrasco, los cuales él asegura en este extracto que ya habría pagado y que delante de un juez sería donde se demostraría. Durante este periodo donde comienzan una serie de eventos jurídicos, donde Rocío Carrasco tiene que acudir, el requerimiento para abolir la pensión alimenticia,
asegura que Rocío Flores pues tenía un cambio de actitud con ella, que le dijo frases del tipo tú no vas a parar hasta ver a mi padre en la cárcel, y una serie de insultos y descalificativos que Rocío Carrasco ha narrado en el documental y que, si me permiten, yo no voy a utilizar por motivos obvios. Por esta actitud que ella notaba en su hija, según su propio testimonio, Rocío Carrasco afirma que estuvo 6 años sin presentar ningún requerimiento por no recibir la pensión o lo que fuera para... O sea, ningún tipo de causa que pudiera desestabilizarla y así dejar que se desintoxicara lo que para ella era una mente manipulada por su padre. Pues determina que ese dinero debe ser embargado, ya que no ha sido pagado, y por ello Antonio David Flores se habría declarado insolvente, aclarando también en ese punto que no trabajaba a causa de que Rocío Carrasco se había asegurado de que él no trabajara. Ante este momento del docu-reality nos empiezan a poner una cronología de Antonio David Flores desde 2011 a 2017, donde se nos muestra cómo ha ido vendiendo su historia en los platos de televisión, ha contado su historia en las revistas, ha contado su versión de los hechos en distintos programas de distintas cadenas, y en esta cronología vemos más o menos las portadas de revistas y las intervenciones televisivas. Rocío Carrasco afirma que se ha sentido, pues que la gente ha tenido que comprar esa imagen de ella de mala madre porque ella estaba atemorizada y bajo el yugo de puedo decir lo que quiera en la televisión de ti, que nadie va a cuestionar lo que digo sobre ti. Todo esto era muy duro, lo que estaba relatando Rocío Carrasco, y además fue apoyado por un material visual donde, por ejemplo, veíamos a Lidia preguntándole si no se podía comunicar con sus hijos, a lo que Antonio David Flores le dijo que no, que le tenía que haber comprado, le tuvo que comprar un móvil a su hija Rocío para poder hablar con ella, porque no tenía otro medio, la madre no le dejaba hablar con la hija. Todo esto Antonio David Flores también dice que tiene que ser todo a través de un abogado y que si eso es justo, que el público en aquel momento dice que no, pero recordemos, porque mucha gente dijo, bueno, pero es que no ha explicado un poco, aunque sea por encima, el por qué el abogado estaba de por medio. Recordemos que en capítulos anteriores Rocío Carrasco decidió dejar todo en manos de sus abogados para que todo constara ante la ley, de manera que ella no quería tomar ninguna decisión sin que fuera partícipe un abogado, un notario o lo que fuera, para que todo quedara documentado. Aquí tiene lugar otro episodio con el pequeño de la familia, donde Antonio David Flores dice que a su hijo había que intervenirle, una intervención que era necesaria, y en la cual a través de su abogado le mandan lo que es la información a Rocío Carrasco para que ella dé su consentimiento. Otra de las cosas que afirmó Antonio David Flores es que el pediatra le dijo que había que hacer una exploración al pequeño de la familia porque había algo que tenían que ver, que si tenían que operar. Entonces él, como dice y asegura que no tenía otro medio de comunicarse con Rocío Carrasco, mandó un fax a través de su abogado para informarle de dicha operación, para contar con su consentimiento para poder operarlo. Según el propio Antonio David Flores, estuvo ese fax durante 6 meses sin contestar, a lo que Rocío Carrasco afirma que le llega una carta a través del abogado para operar al niño de algo entre comillas insignificante, según palabras de la propia madre. Y como no puede fiarse de lo que dijera el abogado o su exmarido, pues decidió llamar ella misma al hospital. Rocío Carrasco afirma que firmó la autorización, y a todo esto en 2007 Antonio David Flores demanda para que el juez se salte su consentimiento y que ese consentimiento sea vía judicial. Es decir, que ese consentimiento que Rocío Carrasco ha firmado por su propia mano y de manera amistosa y totalmente normal, que sea anulado y que sea a través de un juicio y una sentencia donde exijan a la madre que firme que pueda intervenir a su hijo quirúrgicamente. Ella lo asocia a que una vez más quería polemizar con este tema y venderlo así a los medios de comunicación. Citan a Rocío Carrasco, y cuando Rocío Carrasco llega al juzgado se encuentra a la prensa. El juez le pregunta que si tiene algún contra en que su hijo sea intervenido quirúrgicamente para tratar este problema de salud, a lo que ella dice no, y dice, bueno, ¿y entonces qué hace usted aquí?, le pregunta el juez, según palabras de la propia Rocío Carrasco, y dice, asómese por la ventana y lo entenderá. Y cuando vio a la prensa y vio todo, le dijo, pues bueno, usted se puede ir porque aquí no tiene nada que hacer, se ha dado su consentimiento, y fue desestimado ese requerimiento de Antonio David Flores, en el que exigía que, el permiso, que le exigían a Rocío Carrasco fuera a través de un juicio. La sentencia es que se desestimaba la petición de Antonio David Flores y que además él tenía que cargar con las cuotas del juicio. Es decir, ustedes saben que cuando se pierde un juicio o algo, tú debes asumir los costos que ese proceso judicial ha tenido. Bien, aquí también Rocío Carrasco nos informa de cómo la prensa, nadie ponía en duda ni en tela de juicio
todo lo que decía Antonio David Flores y que todo lo que decía Antonio David Flores le daban credibilidad. Empieza a nombrar una serie de personas como por ejemplo Kiko Matamoros, Belén Esteban. A mí personalmente me llama la atención que precisamente las personas que no daban algún tipo de crédito, en este caso las que ha nombrado Rocío Carrasco, ninguna son periodistas. Entonces digamos que bueno, el rigor periodístico no lo tienen, pero hay otras personas que están metidas en esta historia, como María Patiño, como Gustavo, como creo que también Lidia Lozano. Entonces digamos que todo el mundo, incluyendo, porque mucha gente estaba diciendo es que esos no son periodistas, no tal, pero bueno, digamos que todo el entorno Mediaset no cuestionaba nada. Carrasco afirma que empezó a sufrir trastornos de pánico, ansiedad, miedos, y que tuvo un episodio cuando Rocío Flores tenía 13 o 14 años, en el cual llegó pues con collares, lo típico, ¿no? De cuando llegas a la pubertad y quieres tener un estilo diferente, de cuero, de tal. Bueno, pues que le aseguró que se lo quitara por su seguridad, porque dice que a lo mejor jugando con alguno, con su hermano mismamente o en el mismo instituto, la broma de un empujón o algo podría causar algún tipo de percance por tener ese tipo de collares, a lo que la niña un poco a regañadientes, pero terminó accediendo. Cuando volvió a irse con su padre a los 15 días, saben que tenían la tutela esta compartida, cuando volvió con su padre 15 días a la vuelta, pues volvió a tener los collares. Y la justificación que da Rocío Flores a todo esto es que Olga le había dicho que era una mala madre por no dejarle poner los collares. Esto según el testimonio de Rocío Carrasco. Dice que aparecía con ropa inadecuada para su edad, como diciendo esa ropa le corresponde a alguien más de mi edad, no deberías de llevar eso no es para chicas de tu edad. Y dice que se lo va a poner porque se lo ha comprado Olga. A todo esto, el pequeño de la familia, según asegura Rocío Carrasco, se metía de por medio cada vez que la hija, o sea, Rocío Flores, increpaba a la madre y que, bueno, cuando la madre salía en defensa del pequeño y le dijo no pagues con tu hermano lo que estamos hablando, Rocío Flores la increpaba diciéndole ahora no te preocupas por tu hijo, pero ya me contó papá, o como que me han contado en casa, que no te cuidaste durante el embarazo, que fumabas, que hiciste de todo para que él naciera con este problema. Rocío Carrasco también afirma que fue muy duro para ella como madre ver cómo su hija no atendía a razones, cómo cambiaba de estar tranquila a estar de repente muy irascible y que bueno, decidieron ese año tanto Rocío Flores como su hermano pasar las navidades y el fin de año con su padre. A todo esto ellos se fueron y Rocío Carrasco empezó a llamar el 25, la mañana de Navidad, para hablar con sus hijos. Y dice que durante un tiempo estuvo llamando y nadie se lo cogió. Cuando por fin se lo cogieron fue un 29 de diciembre y fue la propia Rocío Flores. Rocío Carrasco le preguntaría a su hija cómo estaba, que estaba esperando su llamada, a lo que la hija respondería, eres tú la que tiene que llamar y no yo, tú eres la madre. Y ella le dijo que le había estado llamando. A todo esto le pregunta por el hijo pequeño y dice, pues ¿dónde va a estar? En el hospital. Y es que el niño había tenido un episodio de neumonía, un comienzo de neumonía, por el cual lo tuvieron que ingresar en un hospital. Rocío Carrasco, preocupada, llama al hospital y le dicen que el niño tenía una neumonía y que le tenían que hacer una prueba con la cual determinarían si la estancia del menor en el hospital sería más larga o se podría ir ya para casa. Aquí se produce uno de los episodios más fuertes que ha contado Rocío Carrasco en este programa, porque dice que afirma que cuando llegó al hospital, porque al final la prueba determinó que el niño tenía que seguir ingresado un tiempo más, que cuando llegó a la habitación en el hospital del menor estaba Olga con él metido en la cama y que cuando la vio reaccionó muy cariñosa, le dio dos besos a Fidel y el niño exclamó, ¿veis cómo al final sí mi madre iba a venir? Que mi madre sí iba a venir y todos me estaban diciendo que no. Asegura que al rato, al par de minutos, 2-3 minutos, aparece Antonio David Flores en la habitación y cuando se encuentra con la presencia de Rocío Carrasco y Fidel, pues se encierra en el baño durante exactamente 20 minutos de reloj a vomitar. Según la propia interpretación que saca Rocío Carrasco, era de lo que le produjo la tensión de ese desencuentro. Pero bueno, asegura que Antonio David Flores cuando salió fue a saludarla, ella se retiró hacia atrás y él aprovechó para saludar a Fidel. Pero todo como de muy buen rollo, todo de qué bien que estéis aquí, que ya está el niño aquí. El niño pasó la estancia hasta el día 7 de enero, el día después de Reyes. Y bueno, durante ese tiempo Rocío Carrasco asegura que la actitud de Olga y Antonio David con ellos era cariñosa, afectiva, incluso que Olga salía a fumar con Rocío Carrasco para poder charlar con ella. Y también Rocío Carrasco asegura que hubo un episodio donde, por ejemplo, el niño tenía que ir a hacerse una prueba, en la cual han contado en plató distintas versiones de lo sucedido, donde Olga era la que acompañaba al niño a esa prueba y Rocío Carrasco dice que fue ella misma la que le dijo, vete con Olga,
y así pues yo voy a comer algo y luego nos reencontramos. Todo esto nos pone unas imágenes de archivo de Sálvame, de la intervención de Olga, la cual yo no sabía. Yo supe que existía cuando empezó este docu-reality, no sabía que Olga había estado nunca, lo digo porque me cayó una muy grande cuando dije que no recordaba a Olga en ningún plato de televisión que se me viniera a la cabeza. Pues bueno, ya he visto la entrevista y era esta en concreto la que han puesto. Aquí llega una de las preguntas a Rocío Carrasco clave, que han levantado mucha polémica en las redes, y es que si creía que Olga cuidaba bien a sus hijos. Ella se refiere que lo que es afecto, pues cariño, comprensión y tal, que sí que los había cuidado, pero que notaba que en otras cosas más físicas, por ejemplo, los había descuidado. Aquí yo me quedé un poco descolocado, no sabía muy bien a qué se refería, hasta que nombró un episodio donde decía que los niños cuando venían tenían liendres, conocidos comúnmente como piojos, y que por eso ella creía que no le estaban prestando la atención adecuada, que incluso en el hospital tuvieron una conversación donde ella increpó a Olga y le dijo, oye, mírense ustedes, miren al niño, que el niño tiene, y dice, ¿qué va? Olga como sonriendo, y dice, ¿qué va a ser eso? Y que ella, mientras decía eso, veía como varias liendres saltaban en la misma almohada donde estaba descansando el pequeño. El día del alta, Antonio David Flores presuntamente habría separado, según el testimonio de Rocío Carrasco, tanto a Rocío como a Fidel para pedirles entre lágrimas que se llevara al niño con ellos porque era donde el niño iba a estar mejor. Aquí dice Rocío Carrasco que se le vinieron unas imágenes, unos flashbacks a la cabeza, y dice, ¿cómo es posible que tú mismo nos digas que se vengan los niños con nosotros, que van a estar mejor, cuando has dicho en la televisión lo más grande de Fidel, como por ejemplo de que trapicheaba u otras cosas más graves, ¿no? Entonces ella dijo que, bueno, que en ese momento le vino esa revoltura de estómago, pero que igual accedió, que también le daba igual de náuseas ver cómo increpaba a Rocío corrigiendo la actitud a Rocío Flores, cómo Antonio David corregía esas actitudes negativas hacia su madre diciéndole a tu madre no le hables así, porque ella creía y tenía constancia de que en casa del padre era donde se estaba formando esa imagen negativa de la hija hacia su madre. Aquí ocurre otro episodio donde Rocío Carrasco asegura que se quedó a solas con Olga y Antonio David Flores y aprovechó ese momento de complicidad, o como ella dijo, que estaba de muy buen humor, de que todo estaba como muy tranquilo, para comentarles que estaba teniendo unos problemas con Rocío hija, con Rocío Flores, que estaba teniendo unas malas contestaciones, unas malas actitudes, que le retaba, y que bueno, Olga dijo que cómo podía hacer eso, que tal, y solo les pidió una cosa, que esto no salga de aquí, simplemente los he contado para tener vuestra complicidad en esto, por si podéis echar una mano o lo que sea, pero no quiero que la niña se sienta pues como violentada porque yo me haya quejado de esto con ustedes. Bien, a todo esto, todo estaba bien aparentemente y todo vuelve a la normalidad. Incluso creo recordar, espero que esto no lo he apuntado, pero creo recordar que incluso le dijo a Olga que tenía su teléfono, que le llamara, que cada vez que hubiera algún problema con la niña, como que se compenetraran un poco más en resolver este problema, porque de alguna manera estaba reclamando la ayuda de Olga y de Antonio David para resolver este problema de actitud de Rocío Flores. A todo esto, Rocío Flores tenía, un poquito de resistencia a irse con su madre, a lo que dijo, pues no voy y no voy. Y que Antonio David Flores le dijo, ¿te vas o te vas? O sea que al final la niña terminó yendo. Y cuando se quedó a solas con la hija, tras una de esas quincenas, pues le dijo, ¿qué te creías? ¿Que Olga era tu amiguita? Me lo ha contado, refiriéndose a lo que Rocío Carrasco les había pedido que por favor no contaran sobre su preocupación por el cambio de actitud que estaba teniendo Rocío Flores. Esta primera parte del documental acabaría con la frase de tú no sabes la que te tienen montada, te vas a cagar, según relata Rocío Carrasco, palabras que le dijo su hija Rocío Flores. Siguieron los reproches, siguieron las faltas de respeto, según argumenta Rocío Carrasco, y que tampoco ella, la niña, estaba receptiva a las muestras de afecto de su madre, porque decía que como que de alguna manera no estaba cómoda con esa atención y que sentía como la necesidad de que su hija estaba yendo como a buscar información. Imágenes de archivo, Antonio David Flores dice que no puede hablar con sus hijos, otra vez que por eso le ha comprado un móvil a Rocío, que es la mayor, para poderse comunicar con ellos, y que su madre se lo había quitado. Bien, Rocío Carrasco cuenta otra cosa muy distinta. Cuenta que sintió unos ruidos extraños en el despacho y que cuando entró vio a Rocío Flores sacando una foto a unos documentos que había en el despacho, y que bueno, a lo que Antonio David dijo que había habido unas reprimendas enormes y catastróficas por aquel acto y que la madre se había sobrepasado con la hija
Debido a este incidente, Rocío Carrasco lo que afirma que pasó fue que le dijo: dame el móvil y vete a la cama, que fue sencillamente lo único que pasó en ese despacho. También recuerda un episodio donde ella tenía unas maletas a la entrada de la casa, donde estuvieron 3 semanas, creo recordar que dijo, con documentación de la propia Rocío Jurado, que habían estado cogiendo como parte de su herencia, tenía el legado de esos documentos y tal. Y que al poco tiempo había salido en un programa de televisión que alguien tenía, o un periodista tenía una exclusiva, y era que Rocío Carrasco había echado a Fidel de casa, que lo iba a echar, que se iban a separar, y ella, atando a cabo, llegó a la conclusión de que podía haber sido de que Rocío Flores hubiera visto estas maletas en la puerta y presuntamente le podría haber dicho a su padre esta información, y de ahí saliera esta exclusiva. Afirma que Rocío Flores no tenía especial cariño a personas, por ejemplo, como Rosa Benito, ¿no? Que cada vez que la veía en la tele le decía: habla de tu vida, no hables de mi abuela, de mis padres, de no sé qué. Aseguró, hizo mucha insistencia en esto, en que Rocío Flores, delante de Fidel, todo era respeto, y que delante de él nunca habían como esos linchamientos verbales que ella admitía tener y haber estado viviendo. En unas imágenes de archivo, Antonio David le pregunta a Amador Muedano que si tiene constancia de que los niños no quieren vivir en casa de la madre, a lo que Amador Muedano responde que sí que tiene constancia, que no quiere entrar en detalles, que cosas que no pueden contar y tal, pero que los niños no están a gusto viviendo donde están. Y aquí es donde Antonio David Flores dice que todo lo que ha estado haciendo durante todos estos años es para evitar que sus hijos vivan en la misma casa que Fidel. Algo que se contrarresta porque en imágenes de archivo que nos pusieron después, él diría que no querían que sus hijos vivieran con su madre, es decir, que al final hay dos versiones del mismo hecho. Rocío Carrasco también afirma que tuvo un enfrentamiento monumental con Rocío Flores, que sí presenció Fidel, que fue un día que estaban teniendo una discusión y ella, cuando se estaba yendo, dijo algo así como: ojalá te mueras pronto, no sé qué, y que Fidel lo había escuchado, y al pedirle explicaciones a la menor acerca de estas declaraciones, ella se metió en su cuarto. Ese verano Rocío Flores habría sacado malas notas y su madre querría mandarla a unos cursillos, pero recordaba que había tenido conversaciones con la hija donde sería pues algo que le haría ilusión mandarla a Estados Unidos, por lo cual ella manda a todo esto. Antonio David Flores había dicho que se tenía que ir a cursillos, que la llevara la madre, que él no la podía llevar. Pues ella decide, pues es el momento a lo mejor de que descubra un poco de mundo, de que se abra, de que conozca gente y otras culturas, y mandarla a Estados Unidos, y manda este papel al padre. Bueno, pues durante este tiempo ella tuvo que ir con su padre la quincena, y dice que a la vuelta de esa quincena le increpó y le dijo que todo lo de Estados Unidos era una mentira, que lo único que quería hacer era pues tenerla de su lado, que no sé qué, que no había viajado a Estados Unidos por ninguna parte. Y a todo esto Antonio David Flores dice que él no tenía constancia ninguna de que la madre quisiera mandar a la hija a Estados Unidos. Bueno, cuando Rocío le increpa a la madre otra vez para pedirle explicaciones, ella le da a leer el documento y dice que la propia Rocío Flores dijo que el padre le había mentido y que ahora sí que se iba, ahora sí que de todas se quería ir a Estados Unidos porque le había mentido. Pero que a raíz de todo esto la niña en la siguiente quincena empezó a recular y al final no fue posible ese viaje. A todo esto, en julio de 2012, el abogado de Rocío Carrasco la llama y le dice que si está sentada, que tiene que darle una noticia, y es que Antonio David Flores ha solicitado la custodia total de la hija mayor, es decir, de Rocío Flores. Esta demanda vendría reforzada por un documento psicológico que han hecho con la niña, porque la han llevado a una psicóloga para que la evalúe. En este documento también se especifica que quieren que de manera urgente la custodia total pase a ser parte del padre, porque ha alegado pues una serie de cosas y de acusaciones hacia su madre, como malos tratos, malas contestaciones, que por ejemplo la humillaba con su físico, y que eso había hecho mella en la salud mental de la menor en aquel momento, y que por eso exigían que fuera rápida bueno, pues la tramitación de la custodia de uno a otro total. Rocío Carrasco afirma que su hija le dijo que el día que hablara delante de un juez se iba a cagar, algo que ella dijo: bueno, pues volvemos otra vez a vivir con el miedo, con el terror, con el horror de tener que estar con esta carga encima. Bueno, las cosas transcurrieron con normalidad y el día 11 tenían cita para el juicio. La hija en ningún momento se lo comentó a la madre y bueno, como que le dijo: bueno, pues si ella no te ha dicho nada, pues siga hacia adelante, y tú sabes que el 11 tienes esa vista, y que bueno, ella también lo sabe porque tiene constancia. Y dice que esa mañana la recuerda cuando su hija se estaba maquillando, planchándose el pelo, y que le dijo Rocío Carrasco que preparándote para tu gran día, a lo que la hija simplemente le dijo: me voy a desayunar. Cuando llegaron al juzgado, Rocío Flores se encontraba sentada al lado de su madre y del abogado de su madre. Pero en cuanto llegaron su padre y Olga, y creo que también dijo un hermano y el abogado y tal, pues acudió junto a su padre y dice que desde ese momento
empezó a notar miradas de complicidad entre padre e hija hacia ella, como de, pues, ahora te vas a enterar. Ella pensó en todo momento que la custodia de la hija se la iban a quitar, porque había alegado cosas horribles como las que ya les he comentado. Sin embargo, el juez le pregunta a Antonio David Flores que qué piensa de esto, y él asegura de que, bueno, me quiere separar de la hija, me quiere separar de la niña, se la quiere quitar de encima. Es decir, no quiere estar con la niña y la quiere mandar a Estados Unidos. Y entonces el juez dijo, bueno, eso no me cuadra porque también la podría dejar con usted, no tiene por qué mandarla a Estados Unidos. El juez, por su parte, determina que no hay motivos de peso para que le quiten la custodia total a la madre de cara a la niña, que no había encontrado nada raro. A todo esto, Antonio David Flores la increpa, según cuenta la propia Rocío Carrasco, fuera, y le dice que como su hija le llame y le diga que ha tenido un problema con ella, se va a enterar. También recuerda que se metieron como en el baño o en algún sitio donde él le proporcionó otro teléfono móvil a la hija con el que comunicarse. Algo que me chocó bastante y que me dejó bastante tocado es que la propia Rocío Carrasco asegura que Rocío Flores había tenido episodios donde se había hecho daño a sí misma, ¿no? Y también había unos informes psicológicos donde se podían leer cosas tales como a veces me doy asco a mí misma, ¿saben? Como que la niña tenía la autoestima muy mal. A todo esto afirma que cuando llegó Rocío Flores tuvo unos gritos con el hermano, Rocío Carrasco intercedió y Rocío Flores contestó mal a la madre y el hermano saltó diciendo a mamá no le hables así, a mamá no, a mamá no. Y Rocío Flores le dice que a partir de septiembre ni un juez, ni tu madre, ni tu padre que están muertos, pues me van a obligar a venir a esta casa, y el hermano seguía defendiendo a la madre. Durante este mismo episodio llegó a decir la propia Rocío Carrasco que vivió cómo su hija le increpaba dándole golpes con el hombro y diciendo venga Rosito, pégame, pégame. Asegura de que no trascendió la cosa más allá porque no quería cargar a su hija con más cosas de las que ella tenía encima, hasta que se produce un episodio en el cual ella entra a la habitación y dice y asegura haberla pillado fumando. Entonces le dijo que apagara el cigarro, primero porque estaba mal que fumara y segundo que estaba doblemente mal que fumara dentro de la habitación. Asegura que apagó el cigarro en el colchón y que le dijo que el siguiente lo apagaría en ella y que quemaría la casa con ella dentro. Esto, como les digo, son palabras que ha contado Rocío Carrasco en el documental, no es una interpretación personal mía ni nada por el estilo. Sacan un documento donde especifican que a Rocío Flores la madre la había echado a la calle en pleno verano, que la había cogido del cuello y le había dicho que no quería que volviera más por esa casa. Era un informe, este es el informe en el que les digo que también figuraban las partes donde se hablaba de la autoestima de Rocío Flores. Aquí es donde nos ponen las imágenes de archivo, donde yo les digo que no me cuadra lo de Antonio David diciendo que no quería que sus hijos vivieran bajo el mismo techo que Fidel. Siempre habló de Fidel y llegados a estas imágenes de archivo dice que no querían que estuvieran bajo el mismo techo que su madre porque su madre nunca había luchado por el bienestar de sus hijos. Rocío Carrasco afirma que los ha machacado, Antonio David Flores ha machacado sentimentalmente y emocionalmente a sus hijos, y que eso de que él dice que ha sacrificado 20 años por sus hijos y que no sé qué, y que siempre ha estado sacrificándose por ellos y tal, que ella dice, bajo su interpretación personal también, que ella sí que los ha sacrificado porque para intentar que estuvieran bien se ha formado todo lo que se ha formado hasta ese momento. El informe psicológico de Rocío Flores rescaté algunas cosas como algunas veces quiero morirme, a veces siento que soy un desastre, me tengo rabia a mí misma, alguna vez. Y también declaró que no se llevaba bien con Fidel y que incluso había presenciado cómo a su madre Fidel la trataba mal, que no se cortaba en hacerlo delante de ella o de su hermano. El juez desestimó todas estas declaraciones, no se las creyó y por eso volvieron a vivir con la madre. Y aquí es donde llegamos al episodio que todos conocíamos, que algunos pues con pinceladas, y tiene lugar el 27 de julio. Por lo visto Rocío Flores había estado mala del estómago durante todo ese tiempo y dijo que se encontraba indispuesta, pero tenía que ir al cursillo, era el último día de cursillo. Y bueno, bajó a la cocina a coger algo de desayunar y fue a coger una nectarina. Y su madre le dijo que mejor cogiera unas ciruelas, creo recordar que dijo, no me haga mucho caso, que sería mejor para el tema del estómago y tal. Y que vio como la hija intentó meterse la nectarina para llevársela como desafiándola. Ella le fue a quitar la nectarina y aquí es donde asegura la propia Rocío Carrasco que su hija empezó a agredirla físicamente. Asegura que lo primero fue una gran bofetada que le cruzó la cara para acto seguido propinarle golpes, mientras ella gritaba no me pegues. Pero es que el no me pegues no lo gritaba Rocío Carrasco, que era la que, según relata ella en su testimonio, era la que estaba recibiendo los golpes, sino que era la propia niña que mientras le estaba pegando estaba diciendo no me pegues, no me pegues. La agresión continuó, no sé exactamente el lapso de tiempo que habrá pasado, pero lo siguiente que recuerda Rocío Carrasco es que la estaba reanimando Fidel.
A todo esto, Rocío Flores había salido de la vivienda, se había montado en el coche donde estaba el chofer de la familia, que se llama Paco, creo recordar, y le dijo mi madre, y la nectarina. ¿Qué entendió el chofer? La neftalina, o naftalina, o no sé exactamente lo que dijo el chofer, y que pensó que algo le había pasado, y dice, pero ¿está Fidel con ella? ¿Está bien? Y dice, sí, está bien. Que dice que de algún momento a otro, Rocío y el propio chofer recuerdan, pero el chofer recuerda a través de las palabras de Rocío Carrasco. No quiero que se malinterprete, el chofer no, por lo menos en el capítulo no habló. Dijo que recordaba hasta cómo iba la niña vestida y que pronto vio cómo se le quitó esa preocupación y esa ansiedad por cómo había quedado su madre y que cogió el teléfono y llamó a su padre diciéndole, papá, ya está hecho. Ya hasta aquí el episodio más duro de Rocío hasta la fecha. Espero que les haya gustado. Para mí no ha sido nada fácil tener que resumir algo así. Me han pedido personas contadas que no siga haciendo esto porque es muy fuerte. Yo les pido que el que no quiera, que no vea los vídeos, nadie está obligado, y que el que no quiera seguir escuchando hablar a Rocío Carrasco o tal, pues no pongan la tele, ¿saben? Pero yo aquí hago resúmenes de cosas que pasan en la tele y esta es una de las cosas que están pasando y es de más actualidad. Al final yo comento la actualidad televisiva y la resumo para que aquellas personas que o bien no puedan obtener tiempo para poder verlo completo, o bien no les apetece y simplemente les apetece informarse por otro sitio, o bien viven en otro país y no pueden acceder al programa, pues yo tengo esta labor de resumirles a ustedes los capítulos y así lo voy a seguir haciendo. No me tomo a mal si alguien quiere, oye, pues no me ve, porque he visto gente que me dice, oye, es que no me estoy viendo la serie, perdona que no vea estos vídeos, que no pasa absolutamente nada. Siéntanse libres de verlo, no verlo, de comentarlo, de no comentarlo. Yo ya he tirado la toalla con decir en cada vídeo que comenten con educación, sin faltas de respeto, sin difamaciones a ninguna de las partes. Y cuando digo ninguna, no es solo hacia Rocío Carrasco, sino que tampoco a Antonio David Flores, ni a Rocío Flores, ni a Rocío Jurado, ni a Rosa Benito, porque al final yo tengo que moderar esos comentarios y me duele cada vez que tengo que eliminar a alguien porque comete una falta de respeto. Entonces, si pueden comentar de manera adulta y madura, pues se los agradezco. Y si no, pues tendré que eliminar una vez más. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este resumen. Lo he hecho acongojado porque de verdad el tema es gravísimo. El tema no es nada fácil de contar, no es nada fácil de verbalizar. Independientemente de en la situación en la que se encuentren ustedes de creer o no creer, tendrán que comprender que para mí hablar de esto es difícil y más expresarlo en un medio de comunicación. He intentado tomar todos los apuntes que he podido para que a ustedes no les falte la información trascendental del docu-reality. Y eso ha sido todo, espero que te haya gustado. Si es así, déjamelo saber con un buen like. Suscríbete si quieres más contenido como este y muchas cosas más y otros programas que comentamos. Dale like, comenta, comparte, pero sobre todo necesito que hagas el favor de cuidarte para que puedas ver mi siguiente vídeo.